el siguiente video para poder avanzar y también dar inicio y progreso a lo que es nuestra unidad número 2, la cual lleva por nombre el legado de la antigüedad clásica. Es decir, vamos a abordar dos grandes culturas que son súper importantes para nosotros en el mundo actual, como lo es Grecia y Roma. Vamos a partir por el mundo griego, por la gran Atenas, y vamos a hablar sobre el concepto de democracia en la ciudad de Atenas, la importancia y su legado hasta la actualidad. Para aquello tenemos que primero tener la ubicación espacial, es decir, entender dónde está ubicado, dónde está localizada aquello que vamos a denominar nosotros Grecia. Y para eso tenemos que viajar a otro continente, a Europa del Este, donde está ubicado Grecia, en la cual específicamente se localiza en la península de los Balcanes, mientras que Roma está en la península itálica. Desde ahí van a comenzar su expansión por toda la cuenca del Mediterráneo, que es el gran océano que ustedes ven en la imagen. Acá están marcadas las dos grandes civilizaciones que vamos a estudiar en esta unidad, tanto la cultura griega, ubicada en la península de los Balcanes, como la cultura romana, ubicada en la península itálica. Ahora, la democracia, como concepto, como idea, comienza y surge en la antigua Grecia. Por eso nosotros lo vamos a estudiar, porque esa es la importancia que tiene. Específicamente en aquellas ciudades-estado, en la cual eran conocidas como polis, es decir, las ciudades en Grecia las vamos a denominar polis. En Atenas, en el siglo VI a.C. Ese es nuestro contexto histórico, estamos hablando de este tiempo, estamos hablando del origen, del surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿ya? Ahora bien, lo primero que tenemos que nosotros echar una mirada tiene que ver con los conocimientos previos, es decir, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó para llegar a hablar de los griegos? Y para eso tenemos que nosotros tener claro tres características esenciales. La primera, que nosotros tenemos que entender de que el hombre ha ido teniendo un proceso de evolución a la cual la hemos denominado nosotros hominización. Todo proceso en el cual el hombre va a pasar de un estado primitivo a un estado de evolución mayor. Eso es parte esencial para entender cómo el hombre va a formar ciudades y por ende transformarse en grandes civilizaciones. También el inicio de la primera cultura, las primeras civilizaciones, también como lo ven en la imagen inferior en el costado derecho, los primeros hombres ya comenzaron a organizarse, a crear herramientas, a crear pequeños poblados, y esto empezó a construir de una manera mucho más compleja la forma de organización de las personas, trayendo como consecuencia el origen de la civilización. Ahora, nuestro objetivo de la clase tiene que ver y se concentra principalmente con analizar las características de la democracia y su importancia. Es decir, la idea es que nosotros podamos entender por qué en esta Grecia antigua, en esta ciudad llamada Atenas, va a surgir una organización política llamada democracia, la cual a nosotros nos hace bastante luces porque en el día de hoy también nosotros estamos bajo un régimen democrático. Entonces es importante ver hacia el pasado en cómo los griegos construyeron este nuevo concepto, este nuevo paradigma político llamado democracia. Ahora bien, a modo de instrucciones, vamos a tener dos grandes instrucciones. Uno, primero, ubicarse en un lugar cómodo y adecuado para poder desarrollar esta clase. Y número 2, debes tener tu cuaderno y texto de la asignatura para poder registrar y como material de apoyo para avanzar en lo que vamos a conversar en el siguiente video. La imagen que se representa a continuación muestra la ciudad de Atenas, polo de desarrollo de esta cultura, desde siglos antes de Cristo hasta la actualidad. Hoy día se conserva y es vestigio de lo que fue la gran cultura en estos años que nosotros vamos a estudiar. Grecia entonces va a ser nuestra primera civilización, nuestro primer concepto, para que también ustedes puedan anotar, apuntar ahí como característica esencial de esta clase. Entonces vamos a abordar la cultura griega, específicamente a la democracia ateniense, cómo fueron sus características y cuál fue el efecto y el legado que tuvo
para la humanidad hasta el día de hoy. Por eso, ¿cuál sería la importancia entonces de la historia griega? ¿Por qué nosotros debemos estudiarla? Lo primero, que la civilización griega, chicos, es una de las más importantes en la historia de la humanidad. Desarrollaron una cultura extraordinaria, dejándonos un legado perdurable que percibimos a diario en el mundo que nos rodea. De hecho, nuestras ideas sobre política, medicina, historia, arte y gran parte de la herencia de los antiguos griegos. Es decir, si nosotros miramos al pasado nos vamos a dar cuenta de que la civilización griega es un tremendo aporte y motor para lo que hoy día nosotros hemos construido, tanto en el mundo político como en el mundo del arte y también en el mundo del deporte. Por lo tanto, es importante que nosotros miremos a esta cultura clásica como parte tradicional de la evolución cultural de lo que hoy día nosotros somos. Como lo mencionaba anteriormente, primero tener en claro saber dónde estamos hablando y de qué estamos hablando. Y para eso tenemos que hacer una ubicación y una localización de dónde está ubicado Grecia. Y para eso van a observar un mapa de Europa Central, donde se ve claramente el mar Mediterráneo. Se puede localizar la península itálica y lo que está marcado con verde, lo que sería la península de los Balcanes, donde está localizado principalmente Grecia actualmente. Ahora, la civilización griega tuvo como escenario geográfico, como les mencioné, a todo lo que se le denominó la península de los Balcanes, las islas del mar Egeo y las costas occidentales de Asia Menor. ¿Ya? Los mares que rodean a Grecia es el mar Jónico por el oeste, el mar Egeo por el este y el mar Mediterráneo por el sur. En la imagen ustedes pueden apreciar estas tres características que son fundamentales para entender cómo era la morfología y la forma que tiene Atenas y Grecia dentro de su desarrollo cultural. Ahora, como mencionábamos, Grecia tiene una gran influencia cultural que hasta el día de hoy nosotros la podemos observar, incluso la podemos aprender. Las ideas de los antiguos griegos sobre el arte, la arquitectura, el teatro, la filosofía, las matemáticas han ejercido una influencia incalculable sobre la civilización occidental. Entre los monumentos griegos más influyentes destaca el famoso Partenón de Atenas, sobresaliente ejemplo de la arquitectura clásica. El maestro y filósofo Sócrates influyó en el pensamiento especulativo y en la filosofía occidental al hacer hincapié en el diálogo y en el argumento racional. Los sabios griegos desarrollaron métodos de razonamiento para demostrar principios matemáticos. Las tragedias griegas establecieron la estructura y los estilos temáticos teatrales que se emularon posteriormente por dramaturgos de la talla de William Shakespeare. Por lo tanto, el impacto y el vínculo que tiene la cultura griega con nuestro quehacer y con nuestra cultura actual es un vínculo bastante estrecho que nosotros tenemos que ir dilucidando a medida que vamos estudiando estos contenidos. Ahora bien, la organización política de Grecia. Esto es muy importante porque nos da luces de cómo ellos se estructuraron y cómo proyectaron este nuevo mundo hacia lo que nosotros vamos a entender como por democracia ateniense. Ahora bien, Grecia no se va a organizar como un estado centralizado. Cada ciudad posee una plena autonomía, ¿ya? Que sea autónomo, es decir, que tiene libertad para tomar decisiones. Estas ciudades-estados, en el caso de Grecia, se les va a denominar polis. Es decir, cuando hablemos de ciudad o cuando hablemos de alguna localidad en Atenas, vamos a denominar como polis. Cada polis tenía su propia forma de organización. Así como, por ejemplo, en Esparta había monarquía, en Atenas existía la democracia. A las polis griegas las unían una gran cultura en común y eso conformaba la gran civilización. Estos elementos culturales eran, por ejemplo, el idioma, la religión y los famosos Juegos Olímpicos. Como ustedes lo ven en la imagen, una imagen bastante importante donde se ve a los políticos y agentes importantes y ciudadanos griegos discutiendo sobre cuestiones de política. Ahora bien, la democracia.
palabra muy famosa y conocida por todos que hasta el día de hoy nosotros utilizamos, ya que nuestro sistema político se organiza de un orden democrático, una democracia representativa, pero de corte democrático. Ahora bien, la democracia para los griegos o para Atenas, entendiendo que alude a lo que es la participación y la incorporación del juego político de distintos actores sociales, para el caso de Atenas lo vamos a dividir en dos grandes etapas. La primera etapa, la cual fue dirigida por el líder Clístenes, quien creó las bases de un nuevo estado basado en la igualdad de los ciudadanos ante la ley y dividió a Atenas en 10 tribus o 10 localidades o 10 polis. La segunda etapa va a estar a cargo del gran Pericles, ya que él fue el que consolidó el concepto de democracia, alcanzando así Grecia su máximo apogeo y esplendor. Incluso al siglo V se le llamó el siglo de Pericles. Ahora bien, para detenernos un poco en quién fue este personaje tan influyente y tan importante para los griegos, ya que Pericles se considera como uno de los más significativos de la historia griega, llamado el siglo de oro de Pericles, ya que él no solo va a introducir el concepto de democracia, sino que Pericles va a ser el encargado de liderar el proceso de democracia en Grecia. Ahora, ¿qué significa democracia? Democracia vamos a entender nosotros como gobierno del pueblo. Para esto sería interesante que tomáramos apunte. Demo, que significa pueblo, y cracia, que significa poder o gobierno. Cuando hablamos de democracia, entonces siempre hablaremos del gobierno del pueblo. La democracia griega se caracterizaba por ser directa, es decir, los ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones. Sin embargo, las personas que podían ser ciudadanos eran limitadas. Y aquí está la clave. En la actualidad nosotros no poseemos democracia directa. Chile posee una democracia representativa, la cual no son los ciudadanos los que participan activamente. Los ciudadanos, mediante procesos de participación como el sufragio, ellos eligen a sus representantes. Ahora bien, en esta disyuntiva, ¿quiénes entonces son? ¿Ciudadanos o no ciudadanos? Si observamos el gráfico, vamos a entender que no todos eran ciudadanos. Solo los ciudadanos tenían derecho a participar en la vida política y los que no eran ciudadanos estaban segregados y no podían tener ningún medio de participación. Si vemos el documento 1 al lado posterior izquierdo de su pantalla, vamos a encontrar que en Atenas la mayor parte de las polis estaban compuestas por los no ciudadanos, quienes carecían de derechos. Atenas tenía unos 350.000 habitantes, pero solo 40.000 eran ciudadanos. O sea, solo accedían a esta condición los hijos legítimos y varones de padres ciudadanos. Si no se habían nacido ciudadanos, era casi imposible poder serlo. Es decir, no existía movilidad social, y es interesante que veamos el gráfico, ya que nos dice lo siguiente. Nos muestra que el 60% era de carácter esclavo, es decir, no poseían ningún tipo de derecho. El 4% de los habitantes de Atenas era extranjero, por lo tanto carecía también de beneficio dentro de la polis. El 28% de los ciudadanos eran mujeres y niños, lo cual en este contexto las mujeres y los niños no tienen herramientas para participar. Solo el 8% que está marcado en verde son los que son denominados ciudadanos, por ende la población que puede participar. Por lo cual, si ustedes ven el gráfico, podemos concluir que una minoría es la que participa, y democracia por lo general la entendemos como el gobierno de la mayoría. Esas son las características y disyuntivas que tiene la democracia ateniense, pero que es importante que nosotros la observemos. En el documento número 3, o la imagen número 3, podemos observar a los ciudadanos atenienses. Y en el concepto de ciudadano vamos a encontrar a grandes sacerdotes, grandes políticos y grandes guerreros, o militares o pertenecientes al ejército. Ellos son los que van a poseer la mayor cantidad de beneficios y derechos sociales. Ahora, ¿quiénes son los no ciudadanos? Bueno, más de la mitad de la población estaba excluida de la actividad política. Entre ellos se contaban esclavos y libertos, extranjeros residentes, también llamados metecos.
mujeres de todos los grupos sociales, niños y personas que no eran aptas para el servicio militar. Ahora bien, ¿qué fue, o más que la importancia que tiene, cuáles son los elementos que nosotros podríamos dar luces que son legado de la cultura griega? Para eso vamos a observar el siguiente esquema, el siguiente organizador que nos da algunas luces para que también nosotros y ustedes puedan introducirnos al estudio de lo que es la cultura clásica. Primero, cuando hablamos de legado, hay que entender que el legado es lo que nos deja, lo importante, lo principal, que perdura en el tiempo y es permanente. Por lo tanto, ¿qué cosas surgieron desde Grecia y que hasta el día de hoy siguen estando vigentes y siguen generando cambio y transformación? Son el deporte, con la creación de los gimnasios y el desarrollo de los Juegos Olímpicos; el teatro, a través de Sófocles, Eurípides y los padres de la tragedia y la comedia; a través de la arquitectura, evidentemente, destacan sus grandes construcciones y sus esculturas, que hasta el día de hoy siguen fascinando a gran parte del mundo de los historiadores. La política, ya que crean grandes paradigmas como lo es el concepto de democracia, que hasta el día de hoy lo seguimos trabajando. En el concepto intelectual tenemos la filosofía, ya que nacen grandes filósofos como lo es Sócrates, Platón y Aristóteles. En el área de la ciencia, las matemáticas son un gran aporte a través de Pitágoras, y la historia, sin duda, es uno de los grandes pasos de cambio y transformación por lo que significa el registro de los acontecimientos a través del gran Heródoto, al cual se ha denominado el padre de la historia con su creación de los 9 libros. Y también la medicina con Hipócrates, a quien se le ha denominado el padre o originario de la medicina. Y la siguiente imagen que es importante que analicemos, ya que estamos hablando de legado, de lo que nos deja esta gran cultura. Y lo que podemos apreciar, lo que ustedes también están observando en sus pantallas, chiquillos, es el Monte Olimpo, el Partenón, gran arquitectura griega, donde se pueden observar los dioses tan trascendentes de la mitología griega, que hasta el día de hoy no solo siguen fascinando por sus grandes mitos y leyendas, sino que también por su tradición cultural y oral, que representa las tradiciones de lo que es la cultura griega. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos hoy día evidenciar este legado, darnos cuenta que está presente en nuestra cotidianidad y en las cosas que nosotros hacemos día a día. Ahora, para analizar y reflexionar, vamos a hacer una muy breve actividad, la cual requiere de que ustedes respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿Qué significa democracia ateniense? Que es lo que hoy día pudimos introducir. B. ¿Dónde se ubica Grecia y Atenas? Recuerden que la ubicación espacio-temporal es muy importante dentro del estudio de la historia. Cuando hablamos de Atenas, de Grecia o hablamos de democracia, lo estamos haciendo en un momento, en un contexto determinado, no es en cualquier lugar. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo y por lo tanto es importante entender dónde estamos nosotros estudiando este contenido. Y C, quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos. Es importante que nosotros entendamos cuál va a ser la diferencia social que va a existir en esta cultura clásica de Grecia, ya que posteriormente vamos a estudiar la cultura romana, donde el concepto de ciudadano también se va a ver transformado y a haber generado diversos campos. Así que este es el desafío para esta semana. Espero que estén bien y ante cualquier duda y consulta, chicos, estamos comunicando mediante los distintos canales de comunicación.